Antes de abrir la palabra, los invito a tener una palabra de oración. Buen Padre Celestial, queremos agradecerte este privilegio que estamos teniendo de compartir un momento de adoración a tu nombre. Gracias por el Dios que eres, gracias por acompañarnos con tu bendición y queremos rogarte que al abrir tu santa palabra podamos tener la información que necesitamos de tu parte a fin de alimentar nuestros espíritus, consolarlos y también desafiarnos a una vida dedicada a ti. Gracias te damos por tu compañía, por la presencia de tu Santo Espíritu en los siguientes momentos. En el nombre de Jesús. Amén. En Salmos, en el segundo Salmo, en el versículo 11, dice lo siguiente: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. En esta mañana, la Comisión de Música y Adoración les da a todos ustedes una bienvenida. Quiero aprovechar para agradecer a los que estuvieron cantando, como Marcia, como Beverly, tocando instrumentos como Cedric, como Patricia, y a todas las personas de nuestra iglesia que siempre están colaborando y ayudándonos en esto que es la música, en la adoración a Dios. Pero esta mañana tenemos un privilegio, un invitado especial. Buenos días, doctor Ionescu. Hola, ¿qué tal, Silvia? Me alegro verlos y a su iglesia que conozco solo porque tú me contaste algunas cosas de tu iglesia. Gracias por acompañarnos. Tenemos un invitado internacional. Estamos en directo hablando con el pastor Ionescu, que él es pastor y nos está predicando desde Zaragoza, España. Realmente es un privilegio. El pastor Laurentius Ionescu, él es pastor en 2 iglesias en España, ya en Zaragoza, iglesias rumanas, y también él dirige la parte de posgrado de la Escuela de Teología en la Universidad Dentista en España, que queda en Sagunto. Ya ustedes lo sintieron hablar. Laurentius habla un poco diferente nuestro español, pero lo habla muy bien porque él es rumano. El doctor Ionescu estudió su doctorado en teología en Argentina y allí aprendió el español. Lo pudimos conocer, fue nuestro estudiante y es nuestro amigo desde allí. Hicimos muchas actividades juntos, incluyendo cantar en un coro juntos. Y él también, además de ser teólogo, es un gran músico, toca muy bien el trombón y también el órgano. Si ustedes ven un poquito en su casa y pueden ver el fondo, allá él tiene el órgano, ¿no? Y bueno, le agradecemos mucho que esté entre nosotros, a pesar de que se está recuperando de esta fea enfermedad del COVID-19. Les digo esto porque por ahí, si lo escuchan toser, es por eso. Le agradecemos que esté con nosotros y pedimos a Dios que su Espíritu Santo lo esté guiando en este intrigante tema que ha titulado La Misa de la Bestia. Muchas gracias, Laurentio, por acompañarnos y estar en nuestra iglesia este sábado de mañana. Muchas gracias, Silvia. Feliz sábado para toda la iglesia. Antes de empezar el sermón, quiero decirle que, bueno, usted se va a dar cuenta que mi acento es argentino, porque así como ha dicho Silvia, aprendí en Argentina el español. Y tengo muchos recuerdos de Jorge, que fue mi profesor en muchas clases de Antiguo Testamento.
y Silvia, que fue mi profesora de órgano, así que hay una gran amistad y yo aprendí muchos de ellos y le agradezco por esta invitación de hablar de un tema tan complejo como es esto. Permítanme un poquito poner una presentación así en PowerPoint para que puedan tener un poquito también algunas imágenes y empezar con este tema que es para mí, el último tema. Yo puse así una perspectiva bíblica acerca del último conflicto de adoración. Va a ser el último elemento del gran conflicto que sabemos que empezó en el cielo. Seguramente cuando escuchan este título, cuando escucharon el título de la misa de la bestia, se preguntaron, ¿y de qué vamos a hablar? No se asusten, no voy a entrar en todas estas controversias acerca de la marca de la bestia, del 666, de los chips, de los masones, saben que el Internet está hoy día lleno de teorías de conspiración y todo esto, y no voy a entrar en esto, sino quiero entrar en una cosa más profunda, como Silvia me había dicho que es un tema también para música. Es verdad que no podemos separar música de adoración, así que vamos a tratar de ver las dos cosas, pero de esta perspectiva, que es una perspectiva anunciada ya de mucho tiempo. Y ustedes saben que en el corazón de Apocalipsis es el llamado de los tres ángeles. Uno, que es un llamado a adoración, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de aguas. Un llamado a adoración, pero en el mismo tiempo el tercer ángel nos da una advertencia. Si alguno adora a la bestia, así que tenemos dos adoraciones en conflicto. La de Dios y la de la bestia, y de acá mi idea que si es adoración es un culto. Y si es un culto, hay el culto de Dios y una misa. Me permití usar el término más religioso, ¿no? De culto, misa, una misa de la bestia. Ahora, cuando hablamos de la adoración, hay preguntas o se pueden dar muchas definiciones, muchas respuestas a esta pregunta, ¿qué es la adoración? Para mí es una experiencia única y paradójica, porque hay unas cosas. Jorge le ha leído el texto, que es un texto raro, lo vamos a ver de nuevo, pero es una experiencia única que resulta del encuentro de la criatura con el Creador. Yo creo que esta experiencia de adoración no la podemos tener con otras cosas, sino en este encuentro. Y en el mismo tiempo es una actitud. Para mí es una actitud frente a este Dios que es tan grande. No lo tenemos solo nosotros los humanos. En diferentes escenas bíblicas vemos que también los querubines, los serafines, también los cuatro seres vivientes, también diferentes seres que están mencionados en Apocalipsis, tienen esta experiencia, que se expresa muchas veces por medio de música. Creo que no hay nada más lindo del canto de los ángeles, santo, santo, santo. Los compositores han escrito o han tratado de imaginarse cómo fuese este canto, pero es la reacción frente a un Dios, y es muy interesante que están hablando de una característica que es única en el universo. El único ser que es santo y sagrado en su naturaleza es Dios. Por esto el canto, santo, 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 es el Dios omnipotente. Así que la adoración es esto, pero el salmista lo expresa por medio de una expresión o una descripción, un llamado. Son unos imperativos acá: adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Ahora, la segunda parte es una mezcla de dos términos bastante conflictivos, ¿no? Porque ¿cómo te puedes alegrar y en el mismo tiempo temblar, ¿no? Y creo que esto genera, ¿no? Para los psicólogos, para los teólogos, para los pastores y también para los miembros, una dificultad, porque es una contradicción de términos. ¿Cómo vamos a disfrutar, alegraos, temblando, temiendo, ¿no?
Por esto, para tratar un poquito de elucidar este dilema, los teólogos han inventado dos términos que tratan de solucionar el problema, diciendo que es un misterio esto. Así que hablamos en teología de dos misterios, el mysterium fascinosum, en latín, el misterio de la fascinación, que Dios es tan grande, tan diferente, tan santo, tan complejo, que siempre nos atrae, siempre nos fascina. Por eso, por la eternidad, nunca nos vamos a aburrir de Dios, porque siempre Dios va a tener una faz nueva, una nueva dimensión que va a revelar, y esto va a crear una fascinación para todos los seres que lo ven y a cual Dios se revela. Pero en el mismo tiempo, en esta manifestación de su grandeza, sentimos algo que podemos decir que es el segundo misterio, el mysterium tremendum, el temor, el asombro. Esto lo podemos entender un poquito. Yo me acuerdo que en Argentina estuve una vez en Córdoba, y en Córdoba hay unas montañas, y el chofer que nos hizo el trayecto por allá por la montaña nos dijo en un momento, cierran un poquito los ojos, cerramos los ojos, y nos llevó a un precipicio que está para allá, para Mina Clavero, y nos dijo, abren los ojos. Y yo viví esta experiencia. En el mismo tiempo era fascinante, porque es toda una valle, se ve toda la valle de allá de Córdoba, y de una altura impresionante, y en el mismo tiempo te gustaba o me gustaba, pero me daba miedo. Pero no un miedo que me asusta, sino un miedo que te asombra. Y yo creo que esto es cuando Pablo quiso decirlo en Romanos, cuando dice que su poder y su divinidad se ven en las cosas creadas. No sé si han sentido esto algunas veces en las montañas, en el mar, frente a las grandezas que Dios crea, es esta mezcla. Y lo mismo le pasó al salmista, ¿no? Que mirando las montañas, mirando las cosas, ha escrito estos salmos donde hay esta mezcla misteriosa, ¿no? De fascinación y de asombro. Esto es un poquito, es solo una gotita de que lo vamos a experimentar y de lo que han experimentado la gente que se ha encontrado con Dios. Quiero darle un ejemplo de esto. Cuán fascinante y cuán tremendo es nuestro Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba con las ovejas y ve algo impresionante, una zarza que ardía, pero que no se consumía? Y esto le creó una fascinación, así que él se acercó para ver qué es esto. Y al acercarse, Dios le enseñó, porque nosotros acá en la tierra tenemos un problema con la segunda parte. Le enseñó Dios esta actitud de reverencia diciéndole, cuidado, saca tu calzado porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Y desde entonces esta experiencia es muy interesante, que todos los que se encontraron con Dios, escuchamos esta sorpresa. He visto al Señor y no he muerto, ¿no? Porque es tan grande que te da miedo. Le pasó a los padres de Samson, le pasó a Jacob, le pasó a mucha gente que se encontraron con Dios esta mezcla, que es un secreto, podemos decir, que es una ley interesante y que es una invitación que en toda la eternidad nos va a hacer que cada mes, cada sábado, vamos a querer experimentar esto. Saben que, bueno, estoy pasando a cosas más terrenales. Ustedes saben que siempre tenemos, y los profesores queremos esto, de simplificar todo en una fórmula. Einstein lo hizo con la famosa fórmula de la teoría de la relatividad, que trata de explicar todo el universo, todos los misterios de la luz, del tiempo, de la masa, de la gravedad, de todo, y lanzó la famosa, acá lo tienen en la pantalla, ¿no? La famosa fórmula de la relatividad. Yo no soy Einstein, pero estuve pensando y creo que hay una fórmula que puede explicar esta teología de la adoración. Yo puse 3 letras C, una más grande y 2 más pequeñas. Una grande para el creador y 2 C más pequeñas para las criaturas. Y entonces los signos matemáticos que creo que cada uno de nosotros podemos entenderlo. Y la fórmula es esta, que el creador es más grande que las criaturas
y las criaturas son iguales a las criaturas. Creo que esta es la ley, que tristemente acá en la tierra no la conocemos. Y esto no nos pasa solo a nosotros, le pasó ya a personajes importantes de la historia bíblica como Juan. Fíjense que dice Juan, acá tienen un texto de Apocalipsis 22. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Estaba hablando de Apocalipsis, ¿no? Y cuando vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando esto. Pero él me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo, consiervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen la palabra de este libro. Adora solo a Dios. Y fíjense que los ángeles saben bien que solo Dios es más grande que todo y solo Dios puede ser adorado. Como el ángel es también una criatura, él dice, no, cuidado, no hagas esto, no me adoren a mí porque somos iguales, somos los mismos. Pero nosotros tenemos un problema con esta fórmula, ¿sabe por qué? Porque alguien se encargó de alterarla. Y déjame en este sermón mostrarle algunas alteraciones de esta fórmula de adoración, esta teología de la adoración, alteraciones que Satanás ha introducido paulatinamente en la historia de la humanidad y que crean tanto confusión y que va a terminar en esta historia. Claro que tiene que ver también con la música, así que de vez en cuando yo voy a hacer algunas referencias a la música. Vamos a ver. Primera fase. Yo le puse así un título más pretencioso, un poquito más filosófico, emancipación ontológica. Nosotros sabemos el término de emancipación de los tribunales. Cuando un niño quiere hacerse, bueno, cargo de toda su responsabilidad y aunque no tiene la edad de ser maduro, de ser adulto, se va frente a un juez y dice, yo quiero ser, ya me independizo de mis padres y quiero ser un adulto. Una emancipación ontológica significa de naturaleza, fue cuando el diablo, esto fue el primer sueño de Satanás, estaba descrito en Isaías 14:14. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré, y fíjense el signo, creador o criatura igual al creador. Esto fue la primera fase. Y quiero decirle que esto es terriblemente grave. Si vivimos hoy lo que vivimos, es que pasó esto. Y ¿se acuerdan que esto fue también el sueño que le vendió a Adán y Eva? Cuando le dijo a Eva, si vas a comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿se acuerdan la promesa? Serán como Dios. Así que esto es la primera fase. Y fue atractiva, fue fascinante. A Eva le creó esta mentira. Adán también entró en este pacto, ¿no? Y comieron. Y la verdad que no hubo igualdad porque no podemos igualar al Creador. No importa qué hacemos, pero es el sueño de Satanás. Él probó en distintos momentos de la historia esta teoría, ¿no? Este sueño. Y yo le puse un evento histórico importante, es Torre de Babel. Le puse esto como un título, el experimento Babel. Satanás experimentó no solo a nivel personal, sino al nivel social esto. En el idioma acadio, de donde viene el título, el nombre de Babel, la Biblia está haciendo un juego, una burla etimológica partiendo de la palabra Babal, que significa confundir o balbucear. Pero en realidad Babel viene de un sueño. Babilú significa en acadio la puerta de los dioses. Ustedes saben que esto fue lo que fascinó la primera cultura, ¿no? Que dijeron, hagámonos un nombre y que seamos acá y lleguemos al cielo. Esto fue el sueño. Y es muy interesante que dice la Biblia que nadie se puso contra. Yo me acuerdo que viví muchos años en Argentina y siempre el 9 de julio allá en Buenos Aires, que es una calle principal, siempre está bloqueada de caceroleros, de estos que hacen huelgas, que pretenden siempre. Pero acá dice que nadie se puso contra, porque fue tan atractivo esto de tener un renombre, ser famosos, juntarnos, subir
elevarnos fue tanto que todos se pusieron de acuerdo. Nadie dijo, no, es muy caro, no se puede, no hubo huelgas, no hubo protestas, no hubo... Lo fascinó a todos. Esto fue el experimento. ¿Y sabe por qué? Porque a la naturaleza caída le gusta ser Dios. Esta cultura de la fama la tenemos en la iglesia y fuera de la iglesia. La tenemos empezando con el jardín de infantes, ¿no? Donde los niños pelean algunas veces para la fama. Y hoy día lo tenemos, no hay lugar en la tierra donde uno no quiere ser más grande. No hay lugar en la tierra donde la gente no adora a otros o suenan con ser adorados. Hablamos de futbolistas, hablamos de cantantes, hablamos de estrellas de cine, no importa cómo. Y Satanás se dio cuenta que funciona. Así que esta es la primera parte. Como resultado, si la criatura es igual al creador, si no hay diferencia entre uno y otro, se crea una confusión que está descrita acá en el libro de Ezequiel, hablando de los sacerdotes que dice que violan mi ley y profanan mis cosas santas y no distinguen entre lo sacro y lo profano, no enseñan la diferencia entre lo impuro y lo puro, se tapan sus ojos para no ver mi sábado y soy profanado en medio de ellos. Una cultura donde lo sagrado y lo profano se confunden. Porque en el cielo no se confunden. Fíjense, los ángeles, y acá no es un problema del pecado, porque los ángeles nunca pecaron, los ángeles que están en el cielo. La distinción entre santo y el resto del universo reside en la naturaleza de Dios. Y esto es que nuestra humanidad ha perdido. Hay un filósofo romano que fue histórico, Mircea Eliade. Él estudió la teología de las religiones, de diferentes religiones, y escribió un libro, Sagrado y Profano. Y él dice que el hombre se da cuenta de la existencia de lo sagrado porque éste se manifiesta como una cosa totalmente distinta de lo profano. Él estudió diferentes religiones y llegó a esta conclusión que todas las religiones, no importa si adoran una piedra, si adoran algo, un animal, una persona o algo, tienen este concepto de que hay algo fuera del mundo que merece adorado. Ahora, no todo merece adorado, pero él descubrió esto. Así que el sagrado es que es una cosa totalmente del profano, pero en nuestra cultura no. En nuestra cultura, y fíjense el texto de Ezequiel en otro capítulo, dice, enseñarán, ese era el deber de los sacerdotes, enseñarán a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, y harán al pueblo que sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. ¿Sí? Son yo diría, dos dimensiones diferentes, polares, inmundo y limpio, ¿sí? Que tiene que ver con la naturaleza de las cosas. Acuérdense de los animales inmundos y limpios, acuérdense de las cosas, ¿no? Y fíjense, yo hice un esquema simple, no entramos mucho en esto. Las cosas limpias se podían profanar, podían volverse inmundas si era necesario un ritual de purificación. Nos aburre mucho el Levítico cuando uno se pone a leer todas las leyes, toda la sangre, toda el agua, todas las plantas que son, pero sí había un cambio de estado. Las cosas pueden cambiar. No todas son inmundas para siempre y no todas son limpias para siempre. Pero cuando hablamos de común o de profano y santo, es algo muy interesante que se hacía por medio de aceite, se hacía por un cambio de relación, de dedicación, siempre vinculada con Dios. Ahora imagínense cuando Dios y la criatura son iguales, qué diferente o qué difícil es hacer esto. Y esto crea como resultado lo que vemos, y creo que todos lo conocemos, la cultura posmoderna relativista, donde ya no hay cosas, como no hay un punto único de referencia, cada uno se puede volver un punto de referencia. Y acá dice Isaías, hay de los que a lo malo le dice bueno y a bueno malo. Que la luz, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y creo que nuestra generación ha vivido esto.
que cosas que en el pasado eran consideradas abominaciones, eran consideradas cosas malas, cosas inmundas, ahora son normales, ahora son comunes, ahora son de orgullo, ahora son de propaganda, ¿no? Y esta confusión crea muchos problemas, muchos problemas. Y ustedes saben que hay países donde ya no puedes definir lo que es bien y el mal, cada uno decide lo que le gusta que sea bueno, lo que le gusta que sea malo y no puedes meterte, ¿no? Y esto es nuestro mundo hoy día. Pero Satanás se encargó a pasar, y permíteme pasar a otra fase, que yo la llamé la cultura apoteótica. Apoteosis es un término del griego que significa apo, para, y teosis, o teo, Dios. Era la palabra que se usaba, por ejemplo, cuando un general de ejército se volvía César. Ustedes saben que en la cultura griega el César era considerado un dios. Y entonces esta ceremonia de que un mortal se vuelve divino se llamaba apoteosis. Es esto cuando, ¿se acuerdan cómo era en la fórmula inicial? Los dos C pequeños eran iguales. Pero Satanás enseñó y la gente aceptó y empezaron a vivir esta experiencia donde la criatura se vuelve más grande que la criatura. Y esto lo dice en Romanos, si ustedes lean el primer capítulo de Romanos, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador. Es deslumbrante, ¿no? O no sé cómo decir, cuando uno mira diferentes religiones desde esta perspectiva. El experimento Babilonia, lo podemos decir, ¿no? Cuando Nabucodonosor construyó una imagen y la gente tenía que adorar una imagen. Es terrible cuando lo vemos en diferentes religiones. ¿Cómo es adorar una vaca? Un humano adorando una vaca. Es posible por esto. La deificación de la materia, de las piedras, de los árboles, de los animales. Se burla Isaías diciendo que el hombre se va en el bosque, corta una madera, la trae en la casa, con una hace una silla, con una hace el fuego y con lo que le sobra se hace un dios. Y siempre para poder tener este tipo de relación uno tiene que hacerse más pequeño. ¿Y sabe qué es lo más triste de la idolatría? Que siempre el que se hace más pequeño es el adorador. Así que el adorador, el humano, que Dios lo pensó y lo ideó para que sea el rey de toda la creación, deja esta posición y se pone delante de un animal, una serpiente, cualquier cosa, adorarlo. ¿Es injusto? Es una subordinación que no es necesaria, pero se vive y cada vez más. ¿Sabe? Esta es una foto que un amigo mío me la mandó de Jamaica, un pastor que participó en uno de mis clases, yo hablaba de esto, me mandó esto y a mí me pareció muy buena. Fíjense cómo empieza, ¿no? Es en Jamaica, es detrás de la iglesia y hay un baño para mujeres, hay un baño para hombres y hay un baño para el pastor. Ustedes saben que esta separación entre clérigos y laicos no es bíblica, pero nos gusta. Nos gusta y hay que luchar contra esto, porque cuando lo aceptamos llegamos a esto, desarrollar una jerarquía espiritual y usted sabe cómo termina. A mí me pasó muchas veces, capaz que por la influencia de la Iglesia Católica en Argentina, iba en diferentes iglesias y venían hermanos adventistas y me decían, pastor, ora usted por nosotros porque a usted Dios le escucha más. Qué error terrible, porque no hay ninguno de nosotros somos iguales. Fíjense que a Juan le vino a adorar un ángel y el ángel lo corrigió. Pero acá en la tierra es difícil corregir esto. ¿Sabe por qué? Porque a la naturaleza caída le gusta ser adorada. Y esto me permite entrar en un tema que tiene que ver también con la música. ¿Sabe? La pregunta es, ¿qué hacemos cuando venimos a la iglesia? ¿A quién adoramos?
Se habla cada vez más de iglesia como sala de conciertos, y acá ustedes tienen una imagen, ¿no? Que vale más que 1000 palabras, ¿no? ¿A quién adoramos cuando cantamos? Hay un peligro de que caemos en esta tentación de adorar criaturas. Sí, puede. Hay un teólogo danés, Søren Kierkegaard, que habló, y a mí me gustó esta imagen y quiero ponérselo delante para meditar un poquito. Él dijo que la iglesia es como un teatro. ¿Saben? En el teatro hay por lo menos 3 tipos de gente: el público, son los espectadores, los actores, y él hablaba también, acá tienen en la imagen, ¿no? De los apuntadores. ¿Saben? Los apuntadores son estos que están debajo del escenario y soplan cuando los actores se olvidan algo para que todo salga bien, ¿no? Y Søren Kierkegaard ponía esta pregunta: y en la iglesia, ¿quién es el público? ¿Quién son los actores? ¿Quién son los apuntadores? ¿No? Y hablaba de los clérigos, hablaba de los pastores, de los músicos, de los miembros de la iglesia y de Dios, ¿no? Y él decía: existe el riesgo de que la iglesia se transforma en un teatro, que el público sean los miembros, que los actores sean los que suben al púlpito, sean los músicos, sean los pastores, sean los siervos de Dios. Y bueno, y hay algunos que están detrás, son los técnicos, ¿no? Que son los apuntadores, que los micrófonos, que todo esto, pero él decía: esto es un modelo errado, porque la iglesia no es un teatro. Y saben que Kierkegaard dijo una cosa, él escribía a los teólogos esto, que en realidad nosotros los músicos y los pastores y los que hacemos, ayudamos al culto, deberíamos ser los apuntadores, escondidos, nunca buscando la fama, nunca buscando, y que los actores sean toda la iglesia. En realidad, en adoración, no hay una escena, no hay músicos que cantan y nosotros, los otros que estamos en los bancos, decimos y aplaudimos: oh, qué lindo cantaron, oh, qué lindo. No es esta la idea. Por esto muchas veces se recomienda, ¿no?, el canto congregacional, o que el coro, los solistas se unen con la iglesia para que no existen público. Porque él decía, y me gustó esto de Kierkegaard, él decía: y el público, ¿saben quién es? El Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Cuando hacemos esto, la adoración es linda. Cuando no lo hacemos, empezamos a adorar criaturas. Sean solistas, sean músicos, y buscamos tantos los aplausos que entramos en una competición de gloria y de fama. Le voy a contar una anécdota personal. Yo estudié música, no conocí la iglesia desde pequeño. Tenía 16 años cuando me encontré primera vez con la iglesia adventista. Me mandó un anciano de mi iglesia para traer un libro al Instituto Teológico que estaba en Bucarest. Y allá había un cuarteto que cantaba muy lindo, y el tenor se había enfermado. Como yo era tenor, mi voz es de tenor, me preguntaron cuando escucharon que he estudiado música si no puedo ayudarlos a cantar, porque tenían que cantar y no tenían una voz. Y sí, dije sí. Me dieron la partitura, cantamos una partitura muy linda, y yo le pedí al final si me pueden dar la partitura. Me sorprendió que me dijeron que no. Yo estaba acostumbrado en la escuela de música que todos nos prestábamos partituras, porque entre los músicos profesionales el problema no es la fama no está en la partitura, sino en la interpretación. Pero acá en la iglesia me encontré con esta sorpresa que no me dieron la partitura. Y yo pregunté por qué. Porque dicen: no, es que es nuestra y no queremos que otros la canten porque fama. Claro, como yo había estudiado música, no era una partitura difícil, me lo escribí de memoria, así que le robé la partitura. Y esto no pasaba, y no pasa, ¿saben?, solo en nuestra iglesia. Seguramente, no sé cómo es en Puerto Rico, pero ¿por qué los músicos no pueden compartir partituras? ¿Por qué somos tan celosos? ¿Por qué queremos que el público sea los miembros? Porque si Dios es el público, no importa. Si queremos agradecer a Dios, si somos más, ¿no es más lindo?
Pero cuando queremos nosotros los aplausos, empezamos en esto y son unas de las pocas cosas tristes. ¿Saben? No es solo de nuestra iglesia, es de todas las iglesias. Hasta en el tiempo de Mozart, ustedes saben qué hacía Mozart, lo mandaba a su papá, escuchaba los ensayos de la iglesia y como lo mismo, no querían prestar las partituras, como Mozart era un genio, se venía en la casa y a los 5 años escribía todas las partituras de que había escuchado. ¿Sí? Así que el fenómeno es antiguo porque la verdad que no hay tiempo, no es solo de la última generación, es de siempre una tentación de ser adorados. Así que esto es un tema muy inquietante y preocupante. Ojalá que seamos todos actores en la adoración, que todos podamos adorar a Dios. Que nosotros los músicos solo apoyamos y que seamos los apuntadores, que el público sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Disculpe. Pero no termina acá. Y el título Misa de la Bestia necesita un poquito más de aclaraciones. Apocalipsis dice, y en realidad este es el final de lo que Satanás había ideado, adoraron al dragón porque había dado la autoridad a la bestia, adoraron también a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? En realidad, ¿saben cuál era la fórmula que quería Satanás? Que nunca la reveló, pero la Biblia la descubre en el encuentro de la tentación de Jesús. ¿Se acuerdan que había pedido? ¿Qué pidió? Pidió Satanás cuando en la última tentación le pidió al Creador, él sabía que Jesús es el Creador, no tenía duda. ¿Se acuerdan que le pidió? Te doy todo si me adoras. En realidad, queridos hermanos, acá es el plan de Satanás. Y fíjense cómo está. Él quiere ser adorado por todas las criaturas, pero también se le ocurrió esta locura de que Dios también tiene que adorarlo a él. Y lo pidió. Pero gracias a Dios que Jesús sabe cómo funcionan las cosas en el universo. ¿Y se acuerdan su respuesta? Vete de acá, Satanás, porque solo a tu Dios adorarás. Pero ¿cómo va a pasar esto? Porque Apocalipsis dice que casi toda la tierra, en realidad lo dice toda la tierra, va a adorar al dragón. ¿Cómo va a ser esto? Y fíjense cómo mezclando los dos elementos del temor y de la fascinación, Satanás va a lograr convencer al mundo entero a adorarlo. Esta es la misa de la bestia, la adoración del diablo. Seguramente que ahora si vas a salir en la calle y le vas a decir a la gente, ¿vas a adorar a Satanás? Nadie va a decir sí. O solo algunos pocos locos satanistas te lo van a decir que sí. Pero Apocalipsis nos dice que va a pasar. ¿Y sabe cómo? Porque Satanás va a confundir a la gente. Y fíjense cómo lo va a confundir. Primero con la fascinación. Dice Apocalipsis 13, y una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esta herida había sido sanada y el mundo entero, la nueva versión internacional dice fascinado, iba tras a la bestia. Y fíjense cómo lo hace. Hacía grandes milagros, incluso de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos, y con estas señales que les permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida, a espada revivió, y toda la tierra, dice Apocalipsis, que adoraron a la bestia y al dragón. Yo muchos años atrás me preguntaban cómo se van a convertir los ateos. ¿Cómo van a ser atraídos gente de otra religión? Fácil. Imagínense los ateos que han negado lo sobrenatural toda su vida, que de repente pueden filmar, pueden ver, porque acá no es charlatanía, dice que hace milagros, cae fuego del cielo, verlo, se van a convencer fácil. Y Jesús advirtió de la fuerza que tienen estos milagros. Él dijo anticristos en diferentes lugares y nos dijo, no vayan. No vayan porque es muy tentador, es muy engañoso. Así que así logra la fascinación. ¿Y qué le falta? El miedo. Y acá lo tenemos, el Mysterium Tremendum. Dicen que el mundo entero
fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Y se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quien no adoran a la imagen. Además logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha y en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Un sistema totalitario que impone la adoración. Y con esta mezcla va a lograr casi el éxito. ¿Sabe que me gusta Apocalipsis? Que Apocalipsis nos habla también de otra misa. Es la última con cual quiero terminar y es una invitación que quiero hacerle. La misa del Cordero. De los 144,000 y la gran multitud se dice, y cantaban un cántico de Moisés, el siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hay un grupo que no adora a la bestia. ¿Por qué? Porque conocen a Dios. Y quiero decirle que esta combinación de misterio y tremendo, Dios lo hace tan diferente de la bestia que mi pregunta es, ¿por qué son tan pocos que vienen? ¿Por qué son tan pocos que vienen? Porque fíjense cómo lo hace Dios. Muchas veces se ha hablado, ¿no?, del fuego del infierno. La iglesia ha tratado de infundir el miedo de Dios o el temor a Dios por medio de unas imágenes terribles. Pero fíjense cómo dice el salmista, y a mí me gusta mucho en el Salmo 130, como dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, quedaría de pie? Y fíjense qué versículo precioso, pero en ti hay perdón para que seas temido. Lo que no va a ser lo que va a generar el misterio, esto del temor, del asombro, no va a ser el poder de Dios, su fuerza, su grandeza, sino su bondad. En ti hay perdón para que seas temido. ¿Sabe que yo cuando era niño hacía muchas cosas que no se debían hacer? Y en nuestra casa había castigos. Uno sabía que hay castigos cuando uno... Y un día yo hice una cosa de estas que sabía que voy a recibir un castigo grande y me dio miedo venir a la casa. Me dio miedo. Pero bueno, como se acercaba la puesta del sol y sabía que si no vengo en la casa antes de la puesta del sol, voy a recibir un castigo más grande, me acerqué a la casa y ¿sabe qué pasó? Que mis padres no me castigaron, me perdonaron. Me perdonaron en esta noche, no me castigaron. Y sabe, esto tuvo un impacto tan grande en mí que yo nunca más hice este error solo, y no porque tenía miedo del castigo, sino porque ellos me perdonaban. Y creo que algo así va a ser en el cielo. No vamos a temer a pecar de nuevo porque hay un ángel que va a estar allá para guardarnos y que pegarnos, y no, sino porque Dios nos perdonó. Y esto va a infundir un temor y una reverencia espectacular que existe en el cielo. Así que así logra Dios lo tremendo. Y lo fascinante, ¿sabe? Lo fascinante para Dios en comparación con la bestia es fácil. Imagínase de repente que despiertas de mañana y la luna tiene agua. O que Dios de repente, porque lo puede hacer solo con una palabra, ¿no? O que aparece un nuevo satélite del planeta, o un nuevo mundo. O ¿qué le cuesta a Dios decir? ¿Cuánto le costó hacer la luz? Una palabra. ¿Cuánto le costó? ¿Sabe cómo dice el salmista? Dice y hace, manda, y lo que manda. Así que para Dios no es difícil fascinarnos. Solo cuando uno lea en Ezequiel este trono de Dios, que es un ser viviente, ¿no? Ruedas en ruedas, 4 caras, alas, ojos, todo. Cuando uno lo ve y lo trata de imaginar, es fascinante. Pero Dios no eligió y no elige este camino. ¿Sabe qué camino eligió Dios para fascinar a la gente?
Está descrito tan lindo en Zacarías 9:9. Es fácil de recordar el versículo. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El Dios que podría haber inventado el carro más rápido del mundo, el medio de transporte más fascinante, entró en Jerusalén porque en la encarnación de Cristo, que es la gloria de Dios, Juan dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gloria. Dios mostró que es fascinante en su humildad. No sé si como músico hay algo del repertorio universal que me gusta muchísimo. Uno es el oratorio de Händel, que siempre me conmueve. Pero otra cosa de la música universal es la música de Navidad. No sé si a usted le gusta, pero a mí me conmueve tanto los villancicos. Me acuerdo que con Silvia hicimos una vez una parte de esta obra que se llama La Misa Criolla, donde Ariel Ramírez mezcló, ¿no?, cantos simples. Los villancicos son siempre cantos simples. Y en uno de estos me acuerdo que sentí esto, que el cielo ha bajado en la tierra. Y cada vez que cantamos o escucho música de Navidad me conmueve, porque nuestro Dios, que tan poderoso, eligió este camino fascinante de hacerse humilde, de venir entre nosotros, vivir como nosotros, y como dice Pablo, y morir, y hasta muerte de cruz. ¿Sabe? El mundo se va a dividir en dos misas. De la bestia, donde se aprecia la fama, el poder, el display de fuerza, el miedo. Esto va a ser, y tristemente a muchos les gusta esto, porque ya nos educaron en apreciar la violencia. Una generación donde ya no hay cosas. Si no nos gustan las cosas groseras, piensan en el reggaetón, en la cumbia. Es terrible cuando escuchamos cumbia cristiana, reggaetón cristiano y otras cosas. Rock, una de las músicas más violentas. Nos educan desde pequeños que nos guste la rudeza, el poder, la autoridad. Esta va a ser lo que va a convencer a muchos para participar en esta misa maldita, donde el que se adora son las criaturas y donde Dios no existe y donde el más grande es el diablo. Y otra misa a cual quiero invitarles, donde un Dios humilde. Ustedes saben que Dios es el ser más humilde de todo el universo, porque Él nos sirve a todos, nos da vida, nos da cosas para comer, nos mantiene, nos sostiene y se divierte junto con nosotros. Este Dios, este Cordero, que va a tener tristemente pocos adoradores, pero yo tengo una esperanza, que van a ser más. Y eso es nuestro llamado, de invitar a la gente para esta misa diferente, que en el mismo tiempo fascina, que en el mismo tiempo te da miedo, pero un miedo que no es molesto, un miedo que no destruye, sino un miedo que genera. Algo que algunas veces podemos sentir acá en la tierra. Cuando se cumple la oración de Jesús, hágase tu voluntad, como en el cielo, hacia la tierra. Y yo me acuerdo del canto de los ángeles en Belén. Gloria a Dios en la altura, en las alturas, gloria en excelsis Deo, y paz en la tierra. Ojalá que podamos ensayar esto cada sábado, porque va a venir un momento cuando nuestro mundo va a tener de verdad paz, porque tenemos un Dios poderoso, amoroso, que vamos a adorar para siempre y que nunca nos vamos a aburrir. Porque Isaías nos dice que cada sábado, cada mes,
toda la carne, es decir, todas las criaturas. Yo me imagino animales, humanos, pájaros, todos vamos a adorar a Dios. Y ojalá que esto lo podemos hacer pronto, porque sabemos que viene pronto. Esto es nuestro mensaje. Ojalá que Dios nos ayude a experimentar esto. Y en el día de la misa del Cordero, todos sepamos bien el canto, porque lo hemos ensayado acá en la tierra. Es el deber de los músicos enseñar a la iglesia que adoren así a Dios. Es el deber de los pastores. Y es el deber de nosotros, que cada vez que venimos a la iglesia podamos adorar a este Dios maravilloso. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en esto. Amén. Hermanos, los invito a poder acercarnos a Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el mensaje que hemos escuchado hoy. Gracias por lo que tú revelas en tu palabra y por lo que hemos podido aprender. Queremos adorarte como tú mereces. Queremos glorificarte como el Dios que eres. Gracias por tu perdón, por tu bondad. Te amamos y te reverenciamos por eso. Te pedimos sabiduría para no perder de vista en todo momento, cuando en nuestra vida diaria, cuando vamos a la iglesia también, que somos criaturas y lo amante y amoroso que eres para con nosotros. Queremos estar en esa gran adoración que va a haber en el cielo, adorando al Cordero. Y es nuestro anhelo de todo corazón poder estar en ese lugar. Nos ponemos en tus manos, pidiéndote que en tu amor nos des esa sabiduría y te adoramos por lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Queremos al doctor Ionescu por su sermón de conceptos tan profundos, pero dados tan didácticamente. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y que Dios bendiga a la iglesia de allá de Puerto Rico y que el Señor los bendiga a todos y que podamos encontrarnos, si no acá en la tierra, allá en la mar del Cristal, en el mar del Cristal. Del Cordero, en la misa del Cordero. Deseamos que usted también se pueda recuperar pronto. Gracias. Ya estar con su salud plena y poder seguir sirviendo al Señor. Y hermanos, nos encontramos esta tarde a las 6:30 cuando vamos a tener nuestro culto de despedida del sábado. Dios los bendiga.